prácticamente íbamos a hacer una mesa de diálogo, porque somos poquitos y entonces da una enorme posibilidad de interacción. Así que en la sesión de participación, de preguntas, respuestas, podremos hacer esta interacción amplia con ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer a mis colegas, tanto del colegio, del doctor Martín, y a quienes han sido convocados a esta mesa de educación. Comento, como se ha señalado, que la doctora Silvia Paz, que estaba convocada de Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, pues tiene que estar por razones naturales en el informe del señor gobernador, pero nos ha dejado un representante de lujo, un vicerrector. ¿Es de asuntos académicos o de operación institucional quien estará con nosotros el día de hoy? Por supuesto, distinguidos invitados del área de la cultura y, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Como se señaló hace un momento en la ceremonia inaugural, el colegio ha querido significar 30 años de su historia, organizando con la idea de dos distinguidos miembros del colegio, el doctor Diego Valadez, el doctor Roberto Blancarte, un seminario que tocara de manera amplia, de manera profusa, los temas que le son propios al Colegio de Sinaloa, dado la razón por la que fue fundado hace 30 años. Impulsar la educación, impulsar el desarrollo de las personas, de los niños, de las juventudes del Estado de Sinaloa, la ciencia, la tecnología, la cultura, notablemente. Y en ese mandato, dada la misión del Colegio de Sinaloa, que se votó hace 30 años, pues ha venido realizando una serie de actividades anuales de manera intensa prácticamente en todos los municipios del Estado. Celebrar 30 años, pues, es como lo señalaba Saint-Exupéry en su libro Principito, es tener la posibilidad de hablar sobre un poco la historia del colegio, en la voz de sus participantes, en la voz de la conducción y la participación de estas mesas, sino también de señalar algunos aspectos fundamentales, como lo ha dicho el señor gobernador, como lo ha dicho el señor presidente del colegio, el maestro Elmer Mendoza, de cuál es su mandato fundamental y qué queremos hacia el futuro. Por eso estamos celebrando 30 años con estas mesas que se realizarán el día de hoy, mañana y pasado. Y por supuesto, en un tema tan importante para el Estado, para nuestro país, como es el tema de la educación, ¿no? Quiero, antes de dar una pequeña introducción a la mesa, comentar con mis amigos de la mesa la mecánica en la que vamos a desarrollarla. Es decir, les propongo que tengamos una participación del orden de unos 10 minutos cada uno de ustedes de entrada. Después, dado que tendremos seguramente tiempo, si hay algún comentario adicional que surja de los comentarios de cada uno de los otros miembros que quisiera precisar, tendremos otros 5 minutos adicionales y luego tendremos todo el tiempo restante para llegar a prácticamente 2 horas de plática con ustedes, o quizá un poquito menos. Un espacio para tener una interacción con ustedes. Queremos oírlos, queremos que pregunten y es posible que también haya respuestas. Así que daremos pues este primer espacio de unos 10 minutos y posteriormente un espacio adicional. El Estado de Sinaloa es uno que se significa en el conjunto de los estados de la República por ser un estado rico. Si lo medimos en términos de su PIB per cápita, todo lo que se produce anualmente distribuido entre el número de personas que hay viviendo en el estado de Sinaloa, es uno de los graneros, lo comentaba el señor gobernador hace un momento, del país. Cada vez que hay heladas en el estado de Sinaloa tiembla el país, porque eso significa que se dejará de producir maíz.
o que afectó algunas de las hortalizas que se desarrollan en agricultura no protegida, como es campo abierto. Es uno de los estados que tiene un sector agropecuario pujante, desarrollado, con una tecnología moderna, pero también es un estado con unos retos extraordinarios. En el estado de Sinaloa tenemos dos Sinaloas cohabitando, la Sinaloa de la costa y la Sinaloa de la sierra. La Sinaloa de la costa con indicadores, como he señalado, que pueden estar a la par de quizá otros países con el número de habitantes que tiene Sinaloa. Ustedes saben cuántos tenemos, ahorita lo reforzaremos. Pero con unos municipios cuyo índice de desarrollo humano es bastante bajo comparativamente con otros municipios menos desarrollados de todo el país. El municipio de la Sierra, en donde tenemos analfabetismo por encima de los municipios de la costa, donde tenemos abandono escolar, donde tenemos pobreza en términos de infraestructura educativa, por ejemplo, menos oportunidades de empleo, etc. ¿Cómo armonizar un desarrollo? Debe ser un problema para el señor gobernador, un desarrollo armónico, teniendo estas dos realidades. La zona desarrollada en los temas de agricultura y la zona con problemas de pobreza fuerte. Es un estado que se significa también por haber hecho, comparativamente a nivel nacional, esfuerzos muy notables en el tema de educación. Seguramente hablaremos, de hecho, en esta pequeña introducción y, por supuesto, de manera más empleada con los compañeros de la mesa en el tema de educación y cultura. Pero introduciendo el tema, me parece que creo que todos podríamos estar de acuerdo en entender que la educación es fundamental para el desarrollo integral del ser humano, que tiene, por supuesto, un impacto significativo social en la transformación de los pueblos y que la educación se ve reflejada en la calidad de vida de las personas porque contribuye en el proceso de transformación, evolución de la conciencia humana. También es relativamente sencillo en el análisis, en la discusión, alcanzar acuerdos en el sentido de que sin una educación de calidad y con igualdad de oportunidades para todos, no hay posibilidad de desarrollo sostenible en nuestra sociedad. En lo social, por supuesto, en lo económico y en lo ambiental, como tampoco la ausencia de esta nos permite acceder a una sociedad abierta, a una sociedad democrática que genere diálogo, que genere avance de nuestro pueblo. Entendemos, pues, en lo colectivo, que la educación es un bien social que hace más libres a las personas. Lo que no entendemos bien a bien, lo que no nos ponemos de acuerdo bien a bien, y no nos hemos puesto de acuerdo nunca en la historia moderna de nuestro país, después de 1910, de nuestro proceso revolucionario, es qué hacer para tener una educación de calidad, que llegue a todos, que sea pertinente, que sea equitativa. ¿Por qué los municipios de la sierra no tienen estas oportunidades? ¿Por qué otros estados no tienen estas oportunidades? No entendemos y no hemos hecho más que repetir recetas que no han funcionado. ¿Cómo hacer para que exista una política de Estado que permita mejorar la calidad de la educación en todos los niveles? Y que esta sea justamente la palanca para el desarrollo nacional. En los últimos 20 años, solamente para dar algunos ejemplos, en el tema de la educación se han hecho procesos de cambio, procesos de reforma. Lo primero que hace un gobierno es intentar dejar huella cambiando cosas en la educación, a veces sin entender que los procesos de transformación en la educación son largos y que no obedecen, como en otras muchas cosas, como en la ciencia, en la tecnología, como en la justicia, en la seguridad, no obedecen a periodos sexenales. Son periodos que abarcan mucho más tiempo. En los últimos, solo, insisto, para dar un ejemplo,
En 2011 se hace una reforma curricular de la educación obligatoria, de la educación preescolar, primaria y secundaria, y educación media. 2011, acuérdense de esta fecha. Voy a señalar solamente las más recientes. En 2017 se vuelven a modificar los aspectos curriculares derivados de una reforma educativa del año 2013 con el presidente Peña. Curiosamente, estas dos reformas diseñaron nuevas estructuras para la formación de los niños y los jóvenes, el nuevo currículo. Y curiosamente también se realizan estas reformas curriculares a la mitad de un sexenio. Les queda un año para la operación, y eso significa, la operación es todo. Hacer nuevos libros de texto, lo que eso significa y ya significado en nuestro país, que es uno de los países más adelantados en la elaboración de libros de texto gratuitos para todos los niños de la educación obligatoria. Capacitar a los docentes y, por supuesto, diseñar la estructura que permita aterrizar esa reforma curricular. Luego llega un gobierno diferente y cambia ese asunto. En 2017 se hace lo mismo, se hace un cambio de la estructura curricular. Ni siquiera se había aterrizado la reforma del 2011. Los maestros venían formando de acuerdo a los libros de texto que tenían en 2011. La estructura curricular se venía desarrollando con los mismos objetivos que se tenían en 2011. En 2017 cambia todo. 2022 se hace otra reforma curricular. Acaba de pasar hace 3 o 4 meses. Este nuevo gobierno federal cambia la estructura curricular. ¿Qué ha pasado entonces? Se han hecho cambios de estructuras que lo único que han hecho es desorientar. Los profesores ya no saben ni con qué reforma ni con qué libro de texto está dando sus clases en la educación obligatoria. Segundo, por supuesto, tenemos una ausencia de formación de personal calificado para el desarrollo de estas actividades en todo el sector de formación de nuestro país, que son las normales, públicas y privadas de este país. Y tercero, parecería que estas reformas se han hecho sin pensar en el aula y en la escuela que tenemos. Sin pensar que la escuela que tenemos no es adecuada en este momento para diseñar y aterrizar esas estrategias de formación de los niños y los jóvenes en nuestro país y, por supuesto, en Sinaloa. Ha habido una ausencia de entendimiento de saber que las cosas no pasan como se plantean desde la estructura definitoria de una reforma educativa en nuestro país en la escuela. Mientras eso no se conjunte la escuela con esas decisiones que se toman a nivel central, nunca se va a aterrizar una reforma académica. ¿Y cuál es la mejor prueba de esto? En que si estas reformas que se han realizado, estoy señalando solamente las últimas 3, pero se pueden analizar todas las previas, tuviera algún impacto en mejorar los aprendizajes de los niños y los jóvenes, no tuviéramos los mismos problemas, incluso más agudos que tenemos ahora. No ha habido, según los estudios que se han hecho, ningún impacto en la mejoría de los aprendizajes de los jóvenes si uno sigue las pruebas estandarizadas de PISA o las pruebas que teníamos anteriormente antes de que se desapareciera el INE, las pruebas de Planner. No ha habido ningún impacto. En la educación media seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Un abandono escolar importante, sobre todo en los primeros 2 semestres de cada ciclo. Por supuesto, cada niño que se nos va no es una boleta, es un niño que regresamos y que no lo integramos al sistema educativo estatal o nacional. Y seguimos teniendo una falta de correspondencia entre los niveles, entre el nivel medio y el nivel superior. Es decir, no hay una continuidad adecuada.
En el nivel superior no abundaré mucho más porque conocemos y tenemos seguramente participación en ese sentido. ¿Qué hacer entonces? Sinaloa ha venido haciendo un esfuerzo extraordinario en los últimos 25 años quizá, y quizá acumulados en todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XX. Tenemos una estructura educativa importante, muy importante, que se significa por el número de escuelas. Es decir, tenemos aproximadamente lo mismo que pasa en todo el país. 1/3 de la población del estado está en la escuela, desde el preescolar hasta el posgrado. Tenemos alrededor de 1.100.000 estudiantes en todo que tienen que ver con el aula, con un profesor, con una escuela en todo el estado. Aproximadamente un 30% de la población del estado, poco más de 3 millones de personas. Contamos con 58.000, más de 58.000, 59.000 profesores en todo el estado. Solamente de la educación escolarizada, alrededor de unos 52.000 profesores. Y contamos con alrededor de 7.400 planteles educativos. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo que se ha hecho por consolidar una estructura educativa en el estado, pues tenemos una serie de problemas que seguramente el señor subsecretario los conoce, la Secretaría de Educación Pública los conoce, que impiden que cualquier reforma educativa se traduzca en mejora de los aprendizajes. En un estudio reciente de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, se mostraba que del total de planteles se requerían alrededor de 3.000 millones de pesos para poder dar mantenimiento y construcción de los nuevos espacios en función de las necesidades de cada escuela. Hay escuelas de nivel obligatorio que no tienen servicios básicos, que no tienen agua, que no tienen electricidad. Los programas asociados a los bebederos que alguna vez se implementaron, pues fracasaron porque no se les ocurrió que debía de tener agua. Los bebederos, no hay agua, entonces tienen un equipo allí que nunca se usó o que se usaba de manera inadecuada. Más de 3.000 millones de pesos en una estructura presupuestal del gobierno del Estado, pues sí pesa, es muy complicado disponer de ese recurso. Pero eso significa también tener prioridades y marcar un destino en relación a cuál es el sentido de gobierno de un gobierno específico. Es decir, si bien definir prioridades es complicado, no hay mejor prioridad que la de definir acciones muy concretas en el ramo de la educación. Se han hecho esfuerzos extraordinarios en todos los esquemas, desde la formación docente hasta los aspectos de complementación con tecnologías de información y comunicación en las escuelas del Estado. Sin embargo, los resultados siguen estando ahí presentes. Nuestros niños, según las últimas pruebas de PISA, todavía no saben leer y escribir bien. Todavía tienen problemas con matemáticas y con ciencia. Estamos por abajo del promedio incluso nacional en esas competencias según la última prueba de PISA. ¿Cómo resolver estos temas cuando además a estos temas estructurales se adicionan otros como tan importante como el que estamos pasando? No terminamos todavía de resolver este tema. La pandemia. Un fenómeno que llegó al mundo y porque costó. No podemos decir, como decimos allá en Mochis, en el hotel estadio sobre Cobo Banco, alguien decía, pues no me importa que el mundo se acabe, al cabo yo me vengo con muchísimo. No podemos escondernos de este tema. La pandemia obligó prácticamente por 2 años a que los niños se separaran de la escuela y los jóvenes se separaran de la escuela. A estos problemas estructurales previos ya teníamos bajo aprovechamiento, problemas en la educación media, impacto y problemas presupuestales, de impacto en la educación superior, etcétera, se adicionan los de la pandemia. Según una encuesta
relativamente reciente del INEGI, de alrededor de 32 millones de niños en edad de estar en la escuela, 32 millones desde la preescolar hasta el posgrado, el sistema educativo no recibió a 5.2 millones para el siguiente ciclo. De los que ya estaban inscritos, no se volvieron a inscribir 5.2 millones de jóvenes, de niños y jóvenes en el siguiente ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solamente teníamos un problema de cobertura en cada uno de los niveles educativos, sobre todo en superior, sino que además el haber obligado a que los jóvenes ya no regresaran por estos problemas de la pandemia, asociados por temas propios de la pandemia, salud, etcétera, más todos los derivados de la pandemia, pues estamos disminuyendo no solamente la capacidad de absorber, de mejorar la cobertura, que se mide en términos de cuántos muchachos de cada 100 ingresan a la educación, en el caso de la educación superior, en esa edad de estudiar. Esa es la tasa de cobertura. O sea, estamos disminuyendo, en otras palabras, el número de muchachos que están en la educación superior, en todo el tema de la educación, en todo su conjunto, en el conjunto. ¿Qué estamos haciendo para regresar a esos jóvenes al aula? Eso debería ser un proyecto nacional. Debería de ser un esfuerzo de cada institución, buscar dónde están esos niños y esos jóvenes para regresarlos al aula. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar los aprendizajes perdidos? Que ha sido demostrado como una pérdida de aprendizajes. Y como se ha demostrado también con algunos estudios técnicos, cada vez que perdemos aprendizajes, perdemos ciclos completos que hacen que el impacto económico que voy a tener por esa pérdida es notable después en la valorización de ese conocimiento. La pandemia, asociado a lo previo, que he comentado de manera muy breve quizá, pues viene a complicar más el asunto. Por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Y lo que seguramente vamos a escuchar en el curso de esta mañana, pues son ideas orientadas justamente en diferentes planos de cómo podemos abordar el destino de la educación de nuestro Estado, que es fundamental. Si pensamos que la educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos, por lo tanto tenemos que analizar qué podemos hacer para mejorarla. ¿Cómo podemos hacer para que esto cumpla su papel realmente como motor de desarrollo económico, de desarrollo social, sobre todo para las familias más desprotegidas del Estado, del país? Ese es el reto fundamental. ¿Cómo construimos la educación de Sinaloa para los próximos 15 o 20 años? ¿Es posible hacer esto sin estar atado a la federación? ¿Puede Sinaloa reaccionar al tener este conjunto? La educación es un sistema organizado de manera federal, es decir, aquí no se pueden tomar decisiones si no lo autoriza la Secretaría de Educación Pública Federal. ¿Es posible hacer un estado distintivo de la educación, de la formación de los jóvenes a nivel nacional, que sea el Singapur asiático, por ejemplo, en nuestro país? Como hemos comentado en otras reuniones, Singapur decidió hace 70 años, en 1964, obtuvo la independencia de Gran Bretaña y lo único que tenía era un puerto mal habido con unos indicadores económicos parecidos a Haití. Y Singapur ahora es uno de los países más desarrollados, tiene una educación de calidad. Hay un billete creo que son de $2 o de $20 de Singapur, que dice la receta. En ese billete dice educación, educación, educación. Pues lo lograron con eso. Podemos ser el Singapur en México. Podemos lograr una educación que permita que se formen jóvenes que respeten al otro, que sean tolerantes, que respeten las leyes, que sean ordenados, que tengan disciplina, que hagan un esfuerzo por
cohabitar de manera pacífica, etc. Ese es el reto que tenemos. Así que con esta introducción, que espero que no haya sido muy larga, porque además teníamos que alargar un poquito porque tenemos mucho tiempo, pasamos a las participaciones de cada uno de nuestros colegas y yo les iríamos de derecha a izquierda, le pediría al doctor Jaime Martuchelli que haga uso de la palabra. Gracias. Mejor con los pies en la tierra. Muchas gracias, muy buenos días. Yo voy a tratar uno de los temas que para mi gusto es uno de los más importantes, que es la evaluación de los docentes. El tema de la evaluación ha ocupado un lugar esencial en la agenda del sistema educativo público, particularmente la evaluación de los docentes. El maestro es el elemento principal para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y es por ello que a continuación se analizan los métodos de formación, actualización, permanencia y promoción en el ámbito escolar donde labora. Los análisis sobre el ejercicio docente no han estado exentos de polémica, ya que implican una valoración del desempeño, de su nivel de profesionalización y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. El papel de la evaluación de la enseñanza ha sido tal que en 6 años ha meditado 2 reformas constitucionales en las que este tema ha tenido una atención relevante. Al evaluar, nos referimos a la acción de valorar, comparar los alcances y los cambios que se producen en cualquier proceso en relación con una meta preestablecida. Es una actividad consustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje y es indispensable medir cada uno de los aspectos que involucra la práctica educativa, lo que debe constituir una actividad permanente. La educación es un proceso complejo que incluye factores socioeconómicos y culturales de alumnos y profesores, tipos de escuela, infraestructura disponible, currículo, objetivos, materiales, competencias cognitivas, motivación de los estudiantes, formación de los profesores, cumplimiento de las responsabilidades de enseñanza, la gestión directiva y la participación de padres de familia, entre otros aspectos. En consecuencia, una evaluación completa requiere diseñar una estrategia que considere esas dimensiones y que el resultado final sea confiable, flexible, objetivo y autónomo. La evaluación en sí misma no mejora en nada lo evaluado, pero sin ella difícilmente se podría mejorar la práctica y objetivos que se persiguen. El docente requiere de una formación que incluye un cuerpo de conocimientos y disposiciones para poder enseñar adecuadamente y, según un experto del tema, si se estableciera una lista para ordenar lo que un profesor debe saber, como mínimo se incluirían conocimiento didáctico general de la enseñanza y en particular del contenido, conocimiento del currículo, conocimiento de los alumnos y de sus características, conocimiento de los contextos educativos, conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos y finalmente los fundamentos filosóficos e históricos. Las dimensiones a considerar en la evaluación docente dependen de lo que se pretenda medir y a partir de ello establecer las variables e indicadores correspondientes, definiendo a la vez el perfil deseable del profesor en función de la misión institucional y la actividad sustantiva a su cargo. De lo anterior se desprende que el tipo de evaluación a aplicar debe corresponder a la finalidad buscada. Los tipos más usuales de evaluación son la diagnóstica, que se realiza al principio de un curso con la finalidad de determinar el nivel básico de conocimiento del alumnado
y recomendar cursos de acción posible. La evaluación sumativa es aquella compuesta por la suma de valoraciones efectuadas durante el curso para determinar el grado con que los objetivos y metas se alcanzaron y así otorgar calificaciones de logro. Y finalmente, la evaluación formativa es la que se utiliza para monitorear el progreso del aprendizaje y proporcionar realimentación al estudiante y al docente sobre sus logros, deficiencias y oportunidades de mejoría. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual México es miembro, señaló que la mejora de la calidad de la enseñanza en México no estaba en el centro de la evaluación de los maestros, sino que eran mecanismos para otorgar recompensas mediante instrumentos aplicados a los profesores sin conexión a la práctica y en consecuencia medían indirectamente la calidad, o bien se solían utilizar las evaluaciones estandarizadas de estudiantes como medio para calificar a los maestros. Se privilegió durante mucho tiempo los estímulos salariales basados en la antigüedad y la escolaridad, en el marco de una fuerte influencia gremialista que consideraba la evaluación como un medio de control y estabilidad laboral. El ingreso, promoción y permanencia atendían criterios clientelares de las organizaciones sindicales. El pago de lealtades sindicales como medio de avanzar en la carrera magisterial se fue normalizando, pues respondían a los acuerdos políticos entre el sindicato magisterial y las autoridades educativas, que se dispersaron a nivel estatal con la descentralización educativa ocurrida en 1992, que redistribuyó las responsabilidades en la operación del sistema y a partir de la cual las secciones estatales de maestros adquirieron un gran poder de negociación y control en el manejo de plazas y promociones, generando problemas graves de gobernanza en el sistema educativo y debilitando el carácter normativo de la autoridad educativa. Esas condiciones se mantuvieron hasta 2013, que ya hizo mención Enrique Villa, cuando se promulgó una reforma educativa que intentó modificar las relaciones entre los actores del sistema. Los cambios al artículo 3º constitucional se enfocaron hacia la calidad de la educación mediante el mejoramiento de la formación y desempeño docente. El mérito académico obtenido y medido por diversos instrumentos se consideró como la forma legal de ingreso, permanencia y promoción de los profesores. Para lograr sus propósitos, se crearon instancias especializadas como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se recordarán de él, el INE, no confundirle con el INE ahorita famoso, que se convirtió en el eje de la evaluación de sus componentes, procesos y resultados. Definiría los lineamientos para la permanencia, reconocimiento y promoción del profesorado. Coordinaría también el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, un cuerpo colegiado con representación de todas las entidades federativas. La operación de cada una de las etapas de la carrera magisterial sería realizada por el servicio profesional docente, apoyándose en los resultados obtenidos por el propio INE. Este instituto diseñó un modelo de evaluación que incluyó la verificación del cumplimiento de la normatividad mínima, examen de conocimientos y competencias didácticas, así como evidencia de la práctica de la enseñanza. Esta estructura se complementó al agregar aspectos como la condición escolar, la contextualización del medio social y la pertinencia de la enseñanza, ofreciendo un medio de capacitación y retroalimentación durante el proceso. Con esa perspectiva, no obstante a la oposición a ella, en el ciclo del 14-15 hasta el primer semestre del 2018, fueron evaluados más de 1 millón de docentes,
aunque solo 171,000 ingresaron al magisterio mediante exámenes de oposición. Muchos de los maestros afirmaron que estas evaluaciones les ayudaron a mejorar sus prácticas y los contenidos de sus respectivas asignaturas. Sin embargo, el discurso político de un sector de trabajadores de la educación se mantuvo firme. Se insistió en que la evaluación amenazaba las plazas de base y la permanencia laboral, que eran conquistas sindicales. Se argumentó que la reforma carecía de sustento pedagógico porque no marcaba pautas en materia de contenidos, que era impositiva dado que no fue consultada con el magisterio, que responsabilizaba exclusivamente al maestro del bajo nivel educativo, sin obligar al gobierno a otorgar mayores presupuestos a las escuelas, que carecía de un diagnóstico situacional sobre las necesidades educativas en México, que respondía a intereses privados y finalmente que había sido impuesto por organismos internacionales. Esos reclamos fueron atendidos por la nueva administración federal iniciada en diciembre de 2018. En 2019 se eliminaron los cambios introducidos en la reforma de 2013. Se desvinculó la evaluación al ingreso, desempeño y permanencia de los profesores y se desapareció el andamiaje institucional que pretendía avanzar en el mejoramiento de la calidad educativa. La reforma del artículo 3º y su ley reglamentaria adoptaron una visión diferente de la evaluación. Se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación como un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados que contribuyan a mejorar y garantizar la excelencia y equidad de los servicios educativos. Es coordinado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, los que realizarán evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales y emitirán los lineamientos para el desarrollo del magisterio y el desempeño escolar. No habrá concursos de oposición para el ingreso y la permanencia y promoción no estarán sujetos a certificación de capacidades. Se instituyó el sistema para la carrera de maestros y los maestros con el objeto de normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal con función docente, función directiva y de supervisión, así como reconocer la labor del profesor como un importante agente de transformación social. En el marco normativo de los nuevos sistemas, las evaluaciones tendrán la intención de detectar fortalezas y áreas de oportunidad para instrumentar las mejoras requeridas, pero en ningún caso los resultados de dichas evaluaciones tendrán efecto sobre la permanencia en las plazas. Para el nuevo ingreso, se dará preferencia a los egresados de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. No habrá concurso de oposición, en su lugar se les brindará asesoría durante los 2 primeros ciclos. Las escuelas normales públicas tendrán un papel fundamental para garantizar la formación de docentes con un perfil de egreso que garantice que los educandos adquieran la formación que la sociedad demanda. La Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, elaborada durante 2019 en congresos magisteriales, establece que deberán evaluar sus planes y programas de estudio, así como su pertinencia con el entorno nacional e internacional, impulsar la formación y actualización de los formadores de docentes, mejorar la infraestructura y equipamiento, fomentar la investigación educativa y disciplinaria, innovar sus métodos de enseñanza, establecer redes de colaboración entre los maestros de las normales y académicos de instituciones de educación superior e incorporar contenidos regionales y locales a sus programas. La educación nacional, como ya lo mencionó Enrique Rivera, cesó sus actividades presenciales por 2 años.
debido a la pandemia, misma que evidenció las limitaciones y carencias educativas, que mostró importantes brechas de las capacidades pedagógicas y didácticas, así como en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza. Tuvo profundos efectos negativos entre los estudiantes. Se calcula que el regreso es de casi 4 años en la calidad en la formación educativa, especialmente de escasos recursos, que no tuvieron los medios necesarios para continuar su aprendizaje a distancia. Hubo deserción, pérdida de aprendizaje, consecuencias psicosociales de consideración, y ya escucharon la deserción en el sistema educativo. Todo ello requiere una amplia y profunda evaluación que permita tomar medidas de remediación y adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje para hacer a las instituciones educativas más flexibles y con capacidad de adaptación a las circunstancias inesperadas. Yo soy optimista. En Sinaloa creo que somos afortunados, ya que nuestro gobernador, siendo un experto en educación, no tengo la menor duda de que este tema será una altísima prioridad de su gestión en beneficio del desarrollo de nuestro Estado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestro querido doctor Jaime Martuchelli por señalarnos con claridad cuál ha sido todo el proceso que ha seguido los esquemas de evaluación de docentes en nuestro país hasta llegar al último que tenemos actualmente. Digamos, intentando plantear lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora, y que cada uno tenga esa referencia y tome de ahí y concluya de ahí lo que ha estado pasando en este tema recientemente. Por supuesto que el tema de la pandemia, como ha señalado el doctor Martuchelli, pues recrudece los aspectos asociados a la formación de los niños y jóvenes que están ubicados en familias de los más bajos deciles de ingreso, o sea, en aquellas familias con problemas económicos, familiares, es decir, aquellos que durante la pandemia, por ejemplo, no tenían posibilidad de seguir la clase a distancia porque no tenían internet o un celular inteligente o una computadora en su casa. Y esos son los que se fueron, según el INEGI, a su casa y que no los hemos regresado. Aquí no hemos comentado qué impacto tiene eso en lo social, no solamente en el entorno de la familia, sino también en el entorno de una sociedad, de una región. Hay un estudio que yo le recomiendo que hizo la doctora Silvia Ortega recientemente sobre cómo ese número de jóvenes que no regresaron puede estar relacionado, no hay suficiente información todavía, con el aumento de cosas delincuenciales. Si la delincuencia subió al mismo tiempo en esta etapa, una razón puede ser de que tenemos más jóvenes afuera, que no regresamos a la escuela. Muchas gracias, doctor Martuchelli, y le vamos a pedir al doctor Rodrigo López Zavala para ir alternando de extremo a extremo. Ahora que está el fútbol, entonces pasamos la pelota al otro lado de la cancha, que haga uso de la palabra. El doctor López Zavala, como todos saben, es subsecretario de Educación Media y Superior en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, agradeciéndole su asistencia en este evento, doctor. Adelante. Buenos días. Voy a omitir mi lectura para ser un poco más puntual. Agradecer la oportunidad que el colegio me permite, me otorga. Quiero hablarles de lo que
de lo que estamos haciendo. Y sobre la base de que el mejor juicio pueden ser los expertos, la sociedad, los jóvenes, las comunidades escolares, y luego entonces poder reorientar de ser necesario lo que estamos haciendo. Quiero hablarles primero desde dónde estamos pensando la educación en Sinaloa. En segundo momento, ofrecerles una lista de pinceladas, porque no sería muy detallado, pinceladas de la realidad nuestra sobre la cual hay que pensar y buscar transformar. Y en un tercer momento, hablarles de manera muy breve, quizá telegráficamente, de cuáles son las líneas generales desde donde pensamos abordar este problema. Soñar con los pies en la tierra es la mejor ruta asertiva para transformar a la educación. Michael Fullan, un experto en planeación educativa. De tal manera que lo primero hay que decir cuál es y desde dónde estamos soñando. Son 4 grandes referentes. Uno de ellos es no cambiar solo por cambiar o administrar inercia, sino desde la innovación educativa. Y no introducir cosas nuevas, porque no todo lo nuevo es innovador. Hay cosas nuevas más regresivas que las que se tienen. Por lo tanto, innovación educativa. Un segundo principio es el de la inclusión sustantiva. No inclusión en el discurso, sino en las políticas, en las acciones, en la toma de decisiones. Inclusión sustantiva. Como lo hemos dicho, incluso ya se establece en el Plan Estatal de Educación, en el Plan Estatal que acaba de presentarse en el apartado educativo, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás. Inclusión sustantiva. Y una tercera cosa, justicia social. Justicia social. Es decir, orientados por esta idea que desde la UNESCO se ha planteado, de las 4 A para educación. Un sistema educativo en Sinaloa asequible, un sistema educativo en Sinaloa accesible, adaptable y aceptable. Es decir, poner en práctica esas 4 A. Y una cuarta cosa, un cuarto principio que es el principio rector de toda la propuesta y todo el trabajo que en gabinete se ha estado haciendo, primero para el Plan Estatal de Desarrollo y ahora en el finiquito que estamos haciendo del programa sectorial para educación, que es el del humanismo pedagógico. En el centro está la persona, no el individuo, sino la persona. ¿Sí? La persona que es en efecto un individuo, pero el individuo que piensa en sí mismo, pero también respecto al otro y respecto a sus circunstancias. Persona.
El propósito es buscar el desarrollo personal y humano, no solo el desarrollo individual. Hay finalidades que estamos buscando y aquí hay un cambio en el concepto que ya viene en el proyecto de la nueva escuela mexicana. No estamos planteando un sistema educativo para formar en competencias profesionales, sino en capacidades humanas. Capacidades humanas que contemplan competencias, porque el ser humano no solo debe ser competente, sino tener capacidades, esas capacidades que no necesariamente se miden, sino se aprecian. No todo entra en el terreno de las competencias. Por supuesto que debe haber competencias al egresar de nuestras instituciones cuando se insertan al mundo del trabajo, competencias profesionales. Pero hay otras esferas de la vida, no solo el mundo del trabajo. Es decir, tenemos finalidades que ponen en el centro, en el epicentro, dijéramos, el concepto de capacidades humanas. ¿Qué tenemos? Que algo, en efecto, el maestro Villa ya lo adelantaba. Tenemos un sistema educativo en Sinaloa con casi la tercera parte que está en las aulas, según el último informe, y diríamos casi la cuarta parte, porque somos más de 3 millones. El confirmado todavía el día de ayer, tenemos 869.881 matriculados en todas las escuelas que hay en Sinaloa, en las 6.790 escuelas desde preescolar hasta superior, y con 57.576 docentes que está en las aulas, que está haciendo investigación, que está en los laboratorios. Es decir, desde preescolar hasta superior, casi 58.000 profesores. Eso, sin duda, que nos da idea de por dónde o con quiénes contamos en educación en Sinaloa. Estamos situados mejor, mucho mejor que otros estados respecto al nivel de escolaridad. Incluso Sinaloa tiene bandera blanca en educación, que en 2017 fue otorgada por la UNESCO. La bandera blanca es aquello que se otorga a estados, a países, a municipios, por la UNESCO con un criterio: tener como mínimo el 96% de alfabetizado a las personas mayores de 15 años. En México tenemos un analfabetismo del 5%. México no tiene bandera blanca. Sinaloa tiene el 4%. Cuando se le otorgó en 2017 teníamos el 3.6%. Ya lo advertimos entre nosotros. En vez de bajar el analfabetismo, ya ascendimos al 4%, es decir, al límite, el efecto pandemia. Pero no hay que echarle la culpa a toda la pandemia. Tiene que ver también con las acciones que llevemos a cabo. Es tan importante eso, a nivel de país. Estados Unidos tiene el 8% de analfabetismo, es decir, tiene el doble porcentualmente de analfabetismo que Sinaloa. Sinaloa está a nivel de países como Corea del Norte, Noruega, España,
están en el 100%, no tienen analfabetismo absolutamente. Cuba en el 99%, solo el 1%. Rusia igualmente. Argentina igualmente, el 1% de analfabetismo. En la lista, México está en el 103, el país número 103, ubicado en el standing de alfabetización, país alfabetizado. México ocupa los niveles de alfabetización de países como China, como Costa Rica, como Portugal, que están al 4% de analfabetismo. Es decir, no es cosa menor, eso es algo importante, que esa es una fortaleza que tiene el Estado y que habría que tomarlo muy en cuenta. Hemos hecho auscultación entre los docentes, particularmente entre docentes, y hay voces que nos dicen que por lo que estamos tomando en cuenta, reclaman acciones para tener una educación de más calidad, apoyo para posgrados, demandan condiciones mejores en salario, condiciones de trabajo, transparencia en la CEPIC, nos dicen, cuestionan la intromisión en las decisiones académicas al sindicalismo. Es decir, hay un sentir que hay que tomar en cuenta, porque sin duda, sin tomar en cuenta lo que existe, es decir, sin poner los pies en la tierra, no podemos cumplir los sueños. Hay que mencionar que en educación superior estamos muy bien situados y en este año dimos un gran salto post-confinamiento. Después de la Ciudad de México y Nuevo León, en 2021 estábamos en tercer lugar en cobertura de educación superior. En Sinaloa, 43 jóvenes entre 18 y 23 años estaban en las aulas de educación superior. El último reporte preliminar, el que tenemos para 2022, es que el 50% y estamos después de la Ciudad de México. Es decir, mejoramos nuestra situación en cobertura en educación superior. Eso nos indica que para efecto de definir políticas, acciones, medidas preventivas, habría que tomar este caso. Hay otro dato que es alentador. El abandono escolar hemos estado revirtiéndolo en la educación superior. Datos oficiales. Es decir, en la época de confinamiento, el abandono escolar en educación superior llegó casi al 18%, más preciso, 17.9% abandono escolar. 18 jóvenes de cada 100 se estaban yendo. Hemos descendido, pero de manera muy notoria. No son datos maquillados por la Secretaría, sino son datos que están tanto cruzando información de la Secretaría de Educación Pública como en un formato que conocemos, los que abrevamos de eso, el formato 911. Es decir, tenemos en abandono escolar el 9.5%. La media nacional está alrededor del 9%, estamos ligeramente por encima de la media nacional en abandono en educación superior. Pero de casi 18, bajarlo a 9.5 es realmente un resultado que habría que reconocérselo a los directivos, a los equipos de las instituciones de educación superior. Miren, desde noviembre que llegamos
al lugar en el que estamos, hemos estado insistiendo. Era una época así todavía de confinamiento, apenas queríamos salir de esta, pero en todas las juntas directivas, que son los órganos de gobierno de la institución de educación superior, ese fue uno de los temas. Diseñar estrategias, acciones para bajar el índice de abandono escolar. Y aquí está el resultado. Sin embargo, no todo es alentador. En educación superior podríamos decir que estamos ante una fuerte y lamentable situación entre las aulas y la cárcel. Los datos indican que de los 26.744 delitos que se cometieron en el 2021, el 40% de ellos fue cometido por jóvenes, adolescentes, algunos todavía entre 16 y 24 años. Es decir, jóvenes, 40% de los 26.744 delitos es una referencia para alarmarse. Es decir, en vez de estar en las aulas de bachillerato o terminando su secundaria o el bachillerato y en la educación superior, están algunos ya purgando condenas, otros en procesos, en fin, ese es informe de la misma fiscalía. Significa entonces que si no tomamos en cuenta esa situación, vamos nosotros a soñar, pero no sobre los pies en la tierra. Un gigante que tenemos que vencer es el Internet, y eso con políticas asertivas puede hacerse. Los resultados que tenemos en aprendizajes, como ya se ha estado mencionando, de alguna manera habría que explicarlo por lo que tenemos y por lo que pasamos en la pandemia. Pero miren, tenemos en Sinaloa el promedio de hogares que tienen computadora e internet es el 42%. 42 hogares de cada 100 tienen computadora e internet. Ahora, imaginen a esas familias en la época de pandemia, ¿sí? Con los niños queriendo aprender, los profesores queriendo hacerles llegar sus saberes. Hay cada anécdota, profesores que iban a los abarrotes y le dejaban las notas. En fin, hay un anecdotario muy que dice de la gran tarea de muchos de los profesores. Es decir, hay zonas mucho más. Bueno, claro que en Badiraguato 85 de cada 100 hogares no tienen computadora ni internet, ¿sí? Sin embargo, Culiacán es de las más altas. Ahí sí, 31 solamente no tienen computadora e internet. Ahí está una de las razones de los resultados que ahora tenemos y del abandono escolar. No hay tarea educativa que pueda realizarse con dignidad si no hay una infraestructura digna. De los 6.526 escuelas de confinamiento, en el confinamiento dejó en Sinaloa 3.988. Estoy hablando de educación básica. 3.988 planteles con necesidades básicas de luz eléctrica, baños prácticamente sin poder usarse. Eso aún no nos recuperamos de ello.
Todavía hay alrededor de una centena de planteles en donde no es posible tener la tarea educativa cotidiana en las aulas. Incluso en época de post-confinamiento todavía hay donde se está tomando clases de manera virtual porque las condiciones aún no se las hemos proporcionado. Digo, no se las hemos proporcionado porque aquí implica hablar con la responsabilidad que tenemos las autoridades. Por supuesto que esto es resultado de una serie de acciones no llevadas a cabo, descuidos, y también, por supuesto, no se trata de culpar a los pasados para decir que ahora estamos teniendo las consecuencias. Quienes estamos ahí tenemos que asumir el hecho y como hecho que nos golpea tenemos que afrontarlo. Miren, yo creo que las posibilidades que tenemos nosotros de crecer en Sinaloa va a depender que tengamos una estrategia, políticas adecuadas, pertinentes. Hay 6 líneas generales que estamos trabajando sobre ellas. Una de ellas es una educación incluyente en Sinaloa, haciendo una revisión, tomando en cuenta el mapa de todas y cada una de las escuelas, el mapa donde están ubicadas todas y cada una de las escuelas, desde preescolar hasta superior, identificar las comunidades de las más pequeñas a las mayores, hasta las zonas urbanas más pobladas, y pensar hacia dónde debemos hacer crecer el sistema educativo en Sinaloa. Es decir, no solo hacerlo accesible, sino también asequible. Una segunda política que está trabajándose y que se está traduciendo en estrategias, en acciones, en metas, es una educación pertinente y de alta calidad, llevando a cabo consultas a los sectores fuera del sistema educativo para hacer un diseño. Una política para el desarrollo docente, a la formación de los profesores en servicio, con educación continua, pero también a los profesores que están en formación. La pertinencia social de la educación y el mundo del trabajo, el diseño de opciones particularmente profesionales que respondan a la situación real de Sinaloa. Una quinta importante, que es una política de formación en ciencia y tecnología. En los alrededor de 35,000 investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, Sinaloa aporta solo el 1.8%. Menos de 700 miembros del SNI se encuentran en este sistema. Necesitamos revitalizar esto y hay algunas acciones que en el programa de educación están contenidas. Y la política para una infraestructura educativa digna, que realmente es los cálculos que en donde tienen que hacerse son cálculos que asustan, pero que la gestión tiene que llevarse a cabo si queremos realmente tener una infraestructura educativa digna. Hay una cosa final que quiero mencionar. Termino. El esfuerzo que los equipos están haciendo para diseñar una ruta lo más pertinente y con resultados que pudiéramos decir de reconocimiento,
solo va a ser posible con la vigilancia de organismos de la sociedad civil, que esté observando lo que en la Secretaría estamos haciendo, incluso en el programa educativo para este sexenio estamos diseñando una estructura que permita de manera permanente estar retroalimentando las políticas y haciendo las correcciones necesarias, pero evaluando para transformar, para cambiar aquello en lo que estemos errando. Sería eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos ha hecho un recuento de cuáles son las principales políticas actuales del gobierno del Estado en términos generales de la educación básica hasta la educación superior. Y con esto que nos deja ahí como mensaje de que soñar con los pies, hay que soñar con los pies en la tierra. Yo creo que sí, hay que soñar con los pies en la tierra, pero también hay que soñar también a veces no necesariamente con los pies en la tierra. Un caso específico es esto, lo que usted señala casi al final, el asunto de la infraestructura educativa del Estado. Este asunto es añejo, cada administración se topa con él. Las escuelas no están siendo mantenidas ni actualizadas, ni hay material didáctico, no hay equipamiento. Y cuando quieren hacer una reforma educativa, una reforma curricular, se enfrentan con esa realidad. Eso nunca va a funcionar. Y para eso se requiere una decisión. Son 3.900 millones de pesos los que requiere el Estado para darle una mantenidita a toda la educación obligatoria. Ni siquiera la educación media, la educación superior. Y en el momento en que se plantea por la Secretaría del Gobierno del Estado, decir, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? ¿De dónde tenemos? No, pues es que si no se hace eso, no va a pasar nada. En 25 años vamos a estar diciendo lo mismo, lo hemos venido repitiendo día tras día, no sé, y no pasa nada. Pero muy interesante las propuestas de política que está asumiendo, por supuesto, la propia Secretaría para avanzar en el tema. Pasamos a nuestro siguiente expositor. Le pediría a nuestro doctor Pedro Flores Leal, vicerrector de Operación Institucional de la Universidad Autónoma de Occidente, en representación de la doctora Silvia Paz y a Camacho, que haga uso de la palabra. Buenos días a todos. Primero que nada, un reconocimiento por estos 30 años de trabajo del colegio, un reconocimiento por trascender, por la visión. Enhorabuena a todos sus miembros y todos los que participamos también con el colegio. Voy a hablarle, como comento ahorita en la introducción, del doctor, a nombre de la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Occidente, quien actualmente ahorita está atendiendo el tema del informe del gobernador. Lamentablemente se coincidieron en los momentos. Muchos temas que reflexionar acerca de la educación en temas en esta sociedad cambiante, y les voy a compartir precisamente la visión, un enfoque sobre la educación superior, que es la que está asociada a nuestra universidad. Una universidad que en menos de 5 años ha tenido cambios importantes, logró su autonomía, pasó de 9.000 a más de 21.000 estudiantes, con una operación de más de 120 programas académicos. Y uno de los temas importantes es precisamente la coyuntura que tenemos por la nueva ley de educación superior, ¿sí? Saludo con mucho gusto a todos los que acompañan este panel, este espacio de reflexión, y bueno, pues agradezco mucho la oportunidad de participar y reflexionar. Bueno, en abril de 2021 precisamente se expidió esta nueva Ley General de Educación Superior. Precisamente nuestro gobernador fue uno de los impulsores para tratar de lograr una ley que tenía ya más de 40 años, ¿sí? O sea, una
una ley que no había tenido cambios, referencias. Esta nueva ley, pues se hizo todo un proceso de consulta, de análisis, diferentes foros, participaciones, y finalmente se logró integrar 77 artículos y 21 disposiciones transitorias, y se incluyeron muchos elementos señalados no solamente en el país, sino también por recomendaciones de organismos internacionales, pues asociados al tema de la libertad de cátedra, derechos humanos, el tema de integrar, por ejemplo, en elementos de no discriminación, cobertura, interculturalidad, la educación inclusiva y otros aspectos que tienen que ver con la internacionalización, la evaluación, etcétera, que ahorita comentó también el doctor. Hay muchos aspectos de esta ley que son importantes analizarlos porque precisamente son la base para establecer una serie de opciones dentro de un marco en el que podamos operar las instituciones. Ahorita comentaba el doctor Enrique en la introducción cómo hacer esos cambios, o sea, cómo empezar a generar una dinámica que genere precisamente lo que estamos esperando de la educación, ese impacto en el desarrollo social y económico. Entonces, un elemento importante es analizar precisamente la ley, ¿sí? Les voy a comentar algunos aspectos, trataré de ser breve para aprovechar más el tiempo hacia tratar de participar en el panel, con una dinámica más de preguntas, y les voy a comentar brevemente. Un aspecto importante es el reforzamiento de la autonomía. La nueva ley de educación superior busca, de hecho lo establece claramente, proteger la libertad de cátedra, investigación, el autogobierno, todas las características que genera la autonomía dentro de la institución, abrir los espacios en la generación de ideas, buscar precisamente que la universidad o la institución tenga una participación importante en el desarrollo regional, local, nacional. Y aquí tenemos un gran reto, precisamente es que se proteja esta autonomía, que se haga valer, buscar que se aplique adecuadamente, que se entienda adecuadamente y que podamos, a través de esta legislación, en equipo con otras instituciones, buscar precisamente que los elementos más importantes de la autonomía se den, como la libertad de las ideas, la confrontación, la aportación. Esto también ayuda a preservar precisamente el patrimonio universitario, el crecimiento, su identidad y precisamente defender esos diferenciadores que la universidad tiene o las instituciones tienen para potenciar el desarrollo en una región. Otro aspecto, y seguramente es el más importante porque ha sido señalado en muchos foros, es el reconocimiento de la educación como un derecho humano a través de diferentes vertientes. Se han hablado de algunos que han sido los más citados, como la gratuidad, la voluntariedad, pero hay otros también que se toman considerando la educación bajo un enfoque humanista, ¿sí? Buscar una educación democrática y con un alto sentido social. Se tiene la incorporación explícita en diferentes apartados de principios de equidad, interculturalidad, respeto a la dignidad de las personas, el enfoque de género, por enseñar algunos. La parte de obligatoriedad es muy importante, ya que garantiza el acceso a nivel de la educación y permanencia para todas las personas que busquen estudiar la educación superior. Y esto se enmarca como un derecho del Estado y un compromiso que se tiene que atender con las universidades e instituciones, precisamente respetando su autonomía. Instaura el derecho de gratuidad, lo cual ha sido un gran reto, en el sentido de que cualquier persona que busque estudiar puede tener acceso a la misma de forma gratuita. Este derecho que está dispuesto en el artículo 3 constitucional establece los procedimientos para que poco a poco, de forma gradual, paulatina, las instituciones puedan brindar, asegurar este derecho a los estudiantes. Por lo tanto, es de gran relevancia promover que estos derechos se consigan, pero de forma gradual. También establece la importancia que tienen las instituciones de convertirse en espacios de paz, de no discriminación, de atender en temas como el acoso, etcétera, que están
muy presentes y que son grandes preocupaciones de los estudiantes. El enfoque sobre derechos humanos nos lleva a tratar de diseñar, aplicarnos en diseñar y aplicar disposiciones orientadas a respetar los derechos humanos de toda la comunidad universitaria, nuestros estudiantes, nuestros profesores, todo el personal, atendiendo precisamente estos derechos humanos. Un segundo reto que también tenemos aquí en las instituciones es cómo cumplir con estos elementos que son nuevos, la gratuidad, por ejemplo. Las instituciones tenemos espacios limitados. Las aulas, por ejemplo, son de 40 estudiantes, un estándar. Entonces, tener la apertura, el acceso, sin tener una mayor capacidad, pues obviamente eso te lleva a un reto que tiene que ver con la calidad. Un tercer aspecto es el presupuesto. Dentro del esquema, que primero se hace valer su autonomía en el primer derecho, está cómo se puede aportar este presupuesto de una forma ordenada, planificada, para que la institución precisamente cumpla sus objetivos. Y aquí hay un gran reto porque a la hora de integrarse nuevos derechos, como la gratuidad y la cobertura, pues obviamente las necesidades crecen. Y entonces, siempre el tema del presupuesto va a ser un elemento importante y además que esté asociado, que se haga valer la autonomía. Aquí se tiene que revisar que ese presupuesto sea bien utilizado, por supuesto atender los temas de transparencia, rendición de cuentas, hacerlo con mucha responsabilidad porque cada recurso debe aplicarse de la mejor manera. Un cuarto aspecto, y que es muy importante, es la generación de subsistemas, reconocer que las instituciones de educación superior tenemos diferencias. Está el sistema universitario, está el sistema tecnológico, también está el sistema de educación normal. Al realizar estos subsistemas se definen una serie de estrategias, características para atender su propia identidad y su desarrollo. Y eso es muy importante porque cada vez buscamos que la diferenciación de la educación sea mayor y los aspectos a trabajar son diferentes con los estudiantes, con la forma de realizar un modelo de aprendizaje, inclusive con el trabajo de los profesores. Aquí es muy importante que aunque tengamos 3 subsistemas, siempre trabajar en equipo porque al final los principios rectores pues, van a ser los mismos. Un quinto aspecto es la pertinencia. Trabajar mucho con las universidades, las instituciones, para que tengan planes y programas de estudios pertinentes, asociados al desarrollo, que sean asequibles por los estudiantes. Aquí se tiene que trabajar muy cerca de la sociedad, hacer un proyecto común e involucrarse de forma directa con los problemas que tiene la región. Nosotros tenemos un acercamiento fuerte con las empresas y vemos que esa demanda cada vez es mayor, ¿sí? Y curiosamente la demanda es más hacia competencias o habilidades que llaman blandas, mucho más que las técnicas. Entonces, tenemos que tomar esas señales y hacer que nuestros programas sean pertinentes. Un sexto aspecto, y con este voy a terminar, es elementos para fortalecer la educación. Se habla mucho de atender las necesidades, de aplicar nuevos esquemas, por ejemplo, cómo trabajar con la evaluación, cómo trabajar con esquemas flexibles para los estudiantes, por ejemplo, integrar nuevas tecnologías como la virtualidad, trabajar con aspectos, por ejemplo, de formación dual. En la Universidad Autónoma de Occidente somos pioneros en la formación dual a nivel superior. Tenemos 3 programas que se desarrollaron hace casi 5 años. Ahorita estamos teniendo ya los primeros egresados y se están cumpliendo las hipótesis. Los estudiantes que salen de esos programas trabajan 1 año y medio antes de egresar, sus sueldos son mayores que el promedio y su perspectiva de realización incluye otros elementos que otro estudiante no ha tenido en el contacto con la empresa. Entonces ahorita estamos fortaleciendo estos programas. Y otros elementos en la sociedad cambiante, que es parte del tema de este panel, es lo que nos dicen nuestros estudiantes. Nosotros hemos hecho 3 consultas con los estudiantes, una durante la pandemia, una cuando regresamos a clase y una al iniciar el semestre, iniciar este ciclo. Cada vez salen cosas diferentes. Y llama la atención
la preocupación que tienen los estudiantes porque lo que estén estudiando, el esfuerzo que están haciendo, se traduzca en tener oportunidades de trabajo. ¿Sí? Quiero terminar comentando que este trabajo no lo vamos a poder hacer solos, tenemos que trabajar en equipo con otras instituciones, porque las demandas son las mismas y tenemos que asegurar que los estudiantes reciban ese valor y mitiguemos problemas como el que está pasando ahorita con el tema de la inflación. En nuestra universidad tenemos un lema por la cultura de la libertad, y precisamente pensar en libertad es el trabajo que tenemos para fortalecer la educación, generar propuestas, ideas, ser innovadores y potenciarlos en el modelo para poder desarrollar en la sociedad. Muchas gracias. Por tu atinada participación. Hemos visto cómo, más allá de la Ley General de Educación Superior, que por cierto, haciendo una acotación al respecto, es una buena ley. La Ley General de Educación Superior tuvo unos muy buenos consensos en todo el sistema de educación superior del país. Podría decir a la mejor, estando en caso de que no es de gran avanzada, no, pero ordena muchos aspectos con relación al tema de la autonomía, con relación al tema de los derechos humanos, de la pertinencia, de la creación de subsistemas. Bastante buena ley que se pudo consensar. Insisto, no es de gran avanzada, pero sí permite aterrizar muchas de las cosas que generaban problemas en el sistema de educación superior en nuestro país. Y por supuesto conocemos lo que ha venido haciendo la Universidad Autónoma de Occidente. Me parece que ahí hay un esfuerzo muy notable de generar una mayor cantidad de espacios educativos para los jóvenes sinaloenses. Haber pasado de 9,000 estudiantes a un poco más de 21,000, por lo que se señala ahora, en un lapso de tiempo muy corto ha significado, y además con un valor añadido adicional, que es que no ha tenido, al pasar de 9,000, significaría para pasar al doble, que sería 18,000 o más de 20,000, no ha significado que le hayan sumado otro tanto al presupuesto de la universidad, porque eso pues significaría, o sea, es muy sencillo, si te dan a ti el doble de dinero, pues haces otra universidad prácticamente y le suma. Lo ha hecho con prácticamente el mismo presupuesto que tenía, con algunos incrementos dados de la inflación. Yo creo que eso es lo más notable que han logrado, ¿no? Así que muchas gracias, doctor, por darnos esta visión sobre la Ley General de Educación Superior en nuestro país. Y vamos a terminar esta ronda con la participación de la doctora Elizabeth Moreno Rojas, académica de la Universidad Autónoma de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante, doctora, por favor. Buenos días, o ya tardes, no sé. Felicito al Colegio de Sinaloa por su 30º año de existencia, a su presidente, Elmer Mendoza, a los colegiados por su labor en favor del Estado de Sinaloa y a los panelistas que me antecedieron. Elmer me pidió que hablara de la función de las humanidades en la educación. Fue muy preciso. No es un asunto fácil porque desde hace años quienes nos dedicamos a la enseñanza de las humanidades hemos tenido que defender y justificar su permanencia en el sistema educativo, advirtiendo también de los permanentes recortes y poco apoyo que se otorga al estudio de estas disciplinas. Lo que voy a decir ahora ya se ha hecho muchas veces por muchas personas, pero eso no significa que no sea válido y verdadero y que además nunca es suficiente. Ya desde hace 10 años, el poeta Jaime Labastida advertía que los recortes en humanidades son constantes y se percibe, afirmaba, un intento de adormecer a los ciudadanos, restarles su capacidad crítica. Y como él, muchos otros intelectuales han defendido el estudio de las artes, la filosofía, la historia, la literatura, la lingüística, la sociología, la antropología, continuamente desvalorizadas porque no se les ve utilidad o productividad.
Lo que está en juego al suprimir las humanidades es la manera de estar en el mundo, la configuración de un modo de estar en el mundo, de un modo de tratarnos a nosotros mismos, porque de eso se preocupan las humanidades. Soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS desde hace 35 años. Fui su directora en 2 ocasiones. En esa facultad me he dedicado a formar especialistas de lengua y literatura, muchos de los cuales ahora son editores, gestores de la cultura, maestros, e incluso algunos han llegado a ser funcionarios en alguna institución de cultura. También he impartido clases en el posgrado de Historia y en el posgrado de la Facultad de Educación, y lo que yo he venido advirtiendo en el decurso de mi profesión es que en los últimos años las universidades, todas, se han enfrentado a una crisis sobre qué programas son más relevantes en función de aquellos que reditúen más ganancias, más ingresos o más inscripciones para la universidad. En palabras de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, en función de la mercantilización de la educación. Pareciera que quienes han venido dirigiendo el sistema educativo, y no solo en nuestro país, no reconocen el valor de los profesionales en humanidades y no han comprendido que en nosotros, los profesores de humanidades, recae la responsabilidad de capacitar, acompañar y asesorar a los estudiantes para que sean ciudadanos conscientes y críticos de su realidad, que puedan comprenderla como un todo que posee componentes morales, históricos, sociales, políticos, culturales, éticos y hasta religiosos. Podemos sospechar, como dijera nuestro poeta mochiteco o mochitense, mochiteco, ¿sí? Igual, que detrás de esto existe el propósito de modelar ciudadanos y trabajadores incapaces de pensar de forma crítica, expertos en trabajos tecnificados, adaptados al consumismo deshumanizado y utilitarista, donde la dignidad y el valor de la persona humana han sido reducidos a la mera utilidad. Otro fenómeno enfrentamos en la actual llamada sociedad de la información, que es el avasallante mundo de la tecnología que nos sobreexpone a mensajes mediáticos supuestamente ingeniosos, irónicos, sarcásticos, de odio, catastróficos, que merman la dimensión espiritual de las personas, subestiman su inteligencia y generan un doloroso vacío existencial semejante a la indiferencia y a la depresión. Las humanidades alivian esa soledad multitudinaria. Aún así, la ciencia de lo no científico y lo no tecnológico está en crisis. Permítanme un breve discurso. Desde que Elmer Mendoza me dijo que iba a hablar acerca de este tema, me puse a revisar en internet aquellas páginas dirigidas a los jóvenes acerca de las carreras del futuro y en función de qué deberían elegirlas. Una y otra vez se señalaba que lo que deberían de tomar en cuenta es cuánto beneficio obtendrían, la facilidad que tendrían para conseguir empleo, la utilidad y lo que los llevaría al éxito profesional. Además, una y otra vez repetían las carreras del futuro: profesionistas de ciberseguridad, ingenieros en robótica, profesionistas de la salud, pero con especialidades en geriatría, genómica, virología, biomédicos, también expertos en Big Data, análisis de investigación de mercados, generadores de software, directores financieros, especialistas en ingeniería artificial y otras carreras más complicadas e incomprensibles para mí, lo confieso, como Growth Hacker, Marketing de las Startups, Scrum Master. Otro dato que encontré también es que se decía que las carreras menos demandadas y que incluso desaparecerían en unos años más son la educación musical, las bellas artes, la filosofía, historia,
conservación y restauración y, por sorpresa, la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, que es mi carrera. Qué bueno que no voy a estar en el futuro, ¿verdad? Bueno, si esto sucediera, para mí sería como el mundo que imaginó Ray Bradbury en la novela Fahrenheit 451. ¿De verdad están las humanidades en peligro de extinción? Yo me pregunté. Y si es así, ¿se podrá vivir sin filósofos, historiadores, educadores, artistas, por ejemplo? Entonces yo preguntaría, ¿se podrá vivir en una sociedad justa, libre, democrática, crítica, si de eso se ocupan las disciplinas de las humanidades? ¿Se puede ser creativo, crítico, tolerante, empático, pensante o sensible sin la literatura, la filosofía y el arte? No. Es contradictorio con este futuro panorama que la UNESCO señale que las dos habilidades más requeridas para los profesionistas del siglo XXI son la creatividad y las relaciones interpersonales. Justamente de eso se ocupan las humanidades. Nadie cuestionaría, por poner un ejemplo, que el arte y la literatura desarrollan la capacidad humana de la imaginación y la creatividad. Además, promueven la empatía, pues nos enseña a ponernos en el lugar del otro. Lo dice mejor el profesor Chad Orsted. De las cosas que hace la literatura, la más importante es darte una idea de cómo se ve el mundo desde alguien que no eres tú. La literatura te presentará a personas cuya experiencia del mundo ha sido infinitamente diferente de la tuya. Y esto tiene una importancia decisiva, porque casi todas las que están en el mundo no son tú. La literatura, la filosofía, las humanidades en general, además aportan un ingrediente crucial para el proceso de diálogo y el desarrollo de la reflexión y el pensamiento crítico, asunto de gran importancia en nuestras actuales sociedades, divididas, confrontadas o desinformadas. Las humanidades son trascendentales en el siglo XXI por concebirse como un espacio desde donde se producen contradispositivos y resistencia hacia ciertos discursos que continúan sustentando un poder totalitario. Sin estos ejercicios civiles y académicos, estos discursos de odio, de racismo, de clasismo o patriarcales tendrían un dominio avasallante sobre la mayoría de la población global. Además, la recuperación, preservación e interpretación del legado cultural de la humanidad también es un asunto de las humanidades. El estudio de la historia, la antropología, la sociología, por poner un ejemplo, nos muestra cómo las personas, las sociedades han trascendido en el pasado y proveen un marco conceptual para la reflexión sobre el futuro. He hablado del papel de las humanidades y pareciera que los estoy oponiendo al valor de la ciencia. No es así. No le quito los méritos al conocimiento científico. Durante la pandemia, qué duda cabe, el papel tan relevante que tuvieron los científicos, especialistas de la salud y los profesionistas de los Big Data, por ejemplo, nos ayudaron a que frenara el COVID-19. Pero también las humanidades tuvieron un relevante papel, porque se ocuparon no de las enfermedades ni de las vacunas, pero sí de las personas enfermas, de sus realidades. Nos ayudaron a sobrellevar el miedo, las pérdidas, el dolor de la existencia, acrecentada con el aislamiento, el encierro, la separación de las familias y amigos, la incertidumbre del futuro. En fin, las humanidades nos ayudaron a enfrentar de mejor manera la existencia dentro y en la pandemia. Nos recordaron la relación entre el ser humano y la naturaleza, nuestra precariedad, despertaron en algunos sectores la solidaridad, nos recordaron que debemos cuidarnos como colectivo. Innumerables cursos de arte, filosofía, historia, talleres de escritura nos ayudaron a exorcizar nuestra soledad. Las humanidades no son saberes de aplicación práctica inmediata, pero su cultivo puede enriquecer y equilibrar el espíritu de los que han de decidir las aplicaciones de la ciencia y los usos de la tecnología.
En los últimos 40 años, la responsabilidad de formar profesionales de las humanidades en este estado se ha llevado a cabo principalmente por la Universidad Autónoma de Sinaloa, por las escuelas normalistas y en algunas preparatorias integran en sus materias la de lengua y literatura y la de historia. Creo que filosofía ya la quitaron, no sé en Cobaes, pero creo que en Aguas ya. Pero hay que decirlo abiertamente, nuestros egresados son muy pocos, porque son pocos los que ingresan. La mayoría busca carreras en las que se tenga un mejor salario, en las que se encuentre rápido un trabajo, porque a los egresados de humanidades se les paga poco o no se les da trabajo. Es decir, no se les incorpora en los espacios donde podrían ejercer su carrera. Pongo un ejemplo que me partió el corazón. Tuve una alumna que fue la primera en su generación, la más brillante, y la encontré trabajando en Home Depot, así con su mantel y levantando sus cajas y todo eso, y dije, bueno, esta podría haber hecho una excelente maestría, un excelente doctorado, y sin embargo, solo el Home Depot le dio trabajo. Concretamente tengo una propuesta, ya que está aquí el subdirector de la CEPIC, de Educación. Pienso que las humanidades deberían ser parte de la educación básica, o sea, no esperar hasta la universidad. Arte, música, literatura, que se enseñen con una perspectiva humanista y que le den oportunidad a nuestros egresados, a nuestros especialistas, que le den oportunidad de trabajo en estos niveles para apuntalar los conocimientos que ya se establecieron aquí. La historia, la literatura, las lenguas, el arte, la filosofía y las ciencias conjuntamente se enfocan en los desafíos que a todos nos importan. Crear vidas con una meta y un sentido. Apreciar la diversidad y complejidad. Comunicarse efectivamente con los demás y sobreponerse, como parece que lo estamos haciendo, a la adversidad. Me da confianza en que haya un profesionista de las humanidades en la CEPIC, el doctor Rodrigo, y de que nuestro gobernador actual sea también un egresado de humanidades, porque su carrera básica es en educación. Una última propuesta haría, en un mundo utópico, esto sería tal vez una realidad, que así como hay un consejo de ciencia y tecnología y un par aquí en Sinaloa, se creara un consejo de humanidades, un consejo de las humanidades y las artes, que incentive el estudio y la investigación de estas disciplinas para el bien de este estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth Moreno, por esta excelente participación, que siempre pone una nota. Pues yo espero que no sea de pesimismo, porque la pregunta es, ¿van a desaparecer las humanidades o no? No quedó respondida, pero seguramente no. Hace muchos años, y Elmer sabe, se vaticinaba que el libro iba a desaparecer. El libro digital lo iba a sustituir, nos causa tan efecto en las manos, en el olor de los libros, así uno le llegan memoriazos así de repente. Yo recuerdo los libros de primaria por el olor. El olor me quedó en el ser. Yo cuando recuerdo el libro donde venía la imagen en la pasta, ahí recuerdo ese olor que tenían los libros de texto. Además, yo soy hijo de maestros, y entonces a mi casa privada, que era la casa del maestro, llegaban los montones de libros para ser distribuidos después en la escuela. Y pues teníamos el olor metido hasta en la cocina, ¿no? No van a desaparecer las humanidades, yo espero. Toco madera, porque nos quedaríamos, es lo que está conduciendo la sociedad, esto que señalaba
con toda certeza la doctora Elizabeth Moreno de que los chavos ahora eligen la carrera en función de cuánto van a ganar. O sea, los rankings, todos los esfuerzos vocacionales van orientados a eso. Y no me tomo más la palabra porque luego me va a criticar mi amigo el doctor Jaime Martuchelli. En este momento paso la palabra con ustedes. Todavía tenemos un poquito de tiempo, casi no, para unas 2 o 3 participaciones y luego damos pie a la segunda. Doy la palabra como vi que levantaron la mano. Primero atrás, por favor. No sé si le podamos pasar el micrófono para que donde usted se sienta cómodo. Adelante, parece ser que es más fácil. Adelante. Ya déjenlo afuera para que lo estén pasando. Soy el maestro José Márquez Sarmiento de la unidad Culiacán de la UPS. Estamos aquí, un maestro, nuestra directora María Zazueta y 10 alumnos de la licenciatura en Pedagogía y en Educación. Cuando vimos la oportunidad, agradecimos que nos permitan estar aquí. Estas charlas son interesantes y quisiéramos nosotros que se repitieran en todas las universidades y todas las escuelas. Creo que es algo de lo que tendríamos que hacer. El doctor Rodrigo López Zavala, pues en el CICE fue mi director. La doctora Elizabeth Alonso me apoyó en la publicación de un libro. Elmer Mendoza, pues fuimos compañeros hace muchos años, cuando era maestro de literatura. Me siento un poco muy confianza y de eso quiero apoyarme para hacer una propuesta. El doctor Rodrigo dice que tenemos un 96% de alfabetización. La UPS hace tiempo apoyó bastante en un programa de servicio social, alfabetizando a señores de todo el estado. Pero, doctor Rodrigo, esa gente que escribe y que lee, ¿está alfabetizada de verdad? ¿Leen de verdad? ¿Les gusta leer? ¿Lo practican? ¿O nada más algún día aprendieron? Es decir, le dan un uso social a la alfabetización. Es que saben leer y escribir. ¿Repiten nada más lo que se dicen los profesores? ¿O hay un pensamiento crítico, como se dice aquí, un pensamiento creativo, un pensamiento que ligue su conocimiento a la realidad? Creo que como profesor, yo tengo un montón de años también como Elizabeth, dando clases, y hemos visto un montón de alumnos que nada más repiten lo que se les pide que repitan, pero no hay una creatividad. ¿Cómo hacerle, decía el doctor Villarribera, cómo hacerle? Pues hay que hacerlo leer y escribir todos los días. Recordemos nosotros de pequeños que nos ponían a leer lectura de calidad, lectura de rapidez y lectura de comprensión. Yo creo que ahora no hay lectura de comprensión en las escuelas, ni siquiera lectura de calidad. Leen mal. Hasta profesores leen mal y escriben mal. Entonces, si lo básico que es el lenguaje, la humanidad, el humanismo educativo, el civismo, el patriotismo, la historia patria, hemos dejado, pues no es entonces increíble que tengamos tantos muchachos delincuentes. Yo le digo a mis alumnos, y qué bueno que están aquí, porque se me tiran como a loco cuando hablan las aulas y no creen. Ahora ya está certificado por gente especial que sabe hacer estas cosas, que no es tanta locura la que Frías les dice en las aulas. Es decir, si hay tanto joven delincuente, esos fueron a la primaria, a la secundaria y a la preparatoria. Entonces, ¿qué hicieron las escuelas con esos muchachos? Y si hay tanta gente buena en los hogares, ¿por qué los padres no se preocupan por lo que están pasando? ¿Cómo ligamos la escuela con la familia? ¿Cómo hacemos ese triángulo entre alumnos, profesor y padre de familia? ¿Qué hacemos? Yo digo que está bien todo en educación. En la SEP tenemos un puesto hasta para levantar un kilo si cae. Hay un presupuesto para pagar eso. Hay programas buenos, hay libros buenos, hay cobertura, pero ¿qué hacemos con lo que tenemos en el aula? Pues? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a echarle todos los kilos para empezar a pensar si de verdad los muchachos saben, si de verdad lo saben expresar, si de verdad se animan a expresarlo y si de verdad les interesa aprender a expresarlo? Nosotros intentamos de alguna manera, y con esto voy a cerrar, combatir un poco. La UPS tiene programas de talleres, de ortografía, de redacción libre y creativa. Yo manejo un taller libre y creativa. Y mis alumnos, los de pedagogía que están, de educación también, pueden constatar que los contenidos que hacemos en el aula los llevamos a qué pasa en la realidad.
ahorita precisamente el trabajo final es qué pasó en su vida personal y familiar con la pandemia, cómo les afectó, qué está sucediendo en su familia, cómo resolvimos. Yo insisto que los profesores deberíamos hacer como un recuento de qué hicimos durante 2 años y medio para resolver en las casas, sin tener preparación tecnológica, como 4 personas en una aula, en una sala, la señora haciendo comida, el señor atendiendo a sus hijos. Mi caso especial, yo era profesor y atendía a hijos no en línea, sino a distancia. Mi esposa daba clases a preescolar. Mi hijo atendía asuntos que tiene por otro país a nivel de computadora. Y mi hija atendía coach de oratoria. En un solo cuarto, los 4. ¿Cómo diablos hicimos eso? ¿Por qué no se rescata ese ejercicio? ¿Por qué no le contamos al mundo lo que hicimos, pues? Entonces nosotros en pandemia, nosotros publicamos libros, revistas, pero nos fuimos a pandemia. Entonces ha habido un blog de cuentos y relatos. En 2 años y medio han publicado 938 textos escritos por los alumnos. Ellos saben escribir y quieren escribir. Y tienen un gran talento. Talento parece que nos faltan otros profesores para desarrollar un poco más esa creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes tus comentarios. Doy 2 preguntas más, porque si no, los de la siguiente mesa nos van a fusilar. Adelante, por favor. Buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Luis Roberto Torres López, soy doctor, recientemente muy contento porque me acaba de llegar el nombramiento de CONACYT, investigador nacional. Saludo y felicito también a Elmer, al colegio por sus 30 años. Ojalá cumplan más, a las autoridades que pues, aquí laboran también. El tema de este foro, retos en un mundo cambiante o en un entorno cambiante, porque hay muchas cosas en el mundo, hay una invasión, hay crisis, hay pandemias, enfermedades nuevas que están surgiendo. Pues el tema educativo es un tema que no puedo dejar fuera. El tema educativo tiene muchas aristas. Y si bien, como decía ahorita el doctor Díaz Rivera, hay temas abajo, a nivel primaria, secundaria, también hay temas arriba. En nivel superior, recientemente, con la convocatoria de CONACYT, se sumaron 10,000 más investigadores. Algunos subieron de nivel, otros ingresan por primera vez. De 35,000, ahorita ya hay más de 46,000 que están en el sistema. Ahorita el doctor Rodrigo López Zavala mencionaba, ¿no?, cómo está Sinaloa, el 1%, ojalá lleguemos algún día a 700, ¿no? Muchos están en la Universidad Autónoma de Sinaloa, otros están en TED de Culiacán, la Universidad Autónoma de Occidente. Mi pregunta tiene que ver precisamente con eso. De esos 10,000 que subieron de nivel y algunos que entraron, una parte es su ingreso por primera vez. Ahorita aquí veo muchos jóvenes, ahorita que participaba la persona anteriormente, muchos hacen la pregunta, bueno, ya sé que voy a estudiar, cuando termine, ¿me iré a una maestría, como ahorita decía la doctora? ¿Me iré a un doctorado? ¿Vale la pena? Ahorita el doctor Pedro Flores habla de los derechos. ¿Me dará la oportunidad la universidad de dar una clase aquí? ¿Me dará la universidad la oportunidad de desarrollarme como investigador? ¿Hacen falta investigadores en Sinaloa? No sé en qué posición estamos a nivel nacional. Mi pregunta es, el gobierno, la SEP, la CEPIC, las universidades autónomas, ¿qué pueden hacer? Como decía el doctor Rivera, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo integrar institucionalmente a todas aquellas personas que egresan, por ejemplo, a un doctorado para que puedan integrarse de una manera ágil, evitando, por ejemplo, una burocracia, que podamos nosotros integrarnos a la dinámica de la universidad y que se pueda, que haya más investigadores, pero sobre todo que haya la motivación para que los jóvenes estén ahí? Muy bien. Muchas gracias. En su momento y de manera muy breve le voy a pedir a quien quiera contestar alguna de las inquietudes que lo manifieste. La última pregunta aquí y con eso cerramos. Mi participación sería con alegría, resaltando las fortalezas y con optimismo. Con alegría por estar en este evento de grandes expertos que muchos nos han ilustrado. Creo que está muy bien representada la mesa con los representantes de las 2 principales universidades autónomas, el doctor Martuchelli, de parte de la autoridad, el doctor Rodrigo López Zavala, el doctor Pedro López. Y con alegría porque, aparte de eso, porque
Colegio de Sinaloa es un gran orgullo de Sinaloa. Ante la crisis que tienen las instituciones, esta es una institución confiable que, como ya se dijo de la UADO, por conocimiento del doctor Enrique Villa, que se ha hecho mucho con poco. Creo que esta institución con menos poco también ha hecho mucho. Y ojalá que se le apoye y se le respalde y que este tipo de eventos académicos sigan adelante y que lleguen a ser como el Colegio de Jalisco, la Universidad de Baja California, que hemos tenido la oportunidad de ahí de hacer estancias académicas. Coincido con la doctora Elizabeth. Yo soy abogado, egresó de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y actualmente investigador académico de la Universidad Autónoma de Occidente. Que los abogados, cuando abrazamos la investigación jurídica, pues de pronto batallamos un poco más porque los que encabezan por ahí los grupos básicos, la mayoría no son de humanidades y hasta batalla uno para escoger los temas de investigación. Pero creo que este colegio, pues desde un principio, a propósito de las humanidades, estuvo muy bien diseñado, y tal es así que estuvo uno de los grandes jurisconsultos, don Raúl Cervantes Amada, y tiene actualmente a uno de los contemporáneos jurisconsultos más importantes, como lo es don Diego Valadez. Y bueno, la gratitud y el reconocimiento de corazón, quiero recordar a los colegiados que ya no están presentes, pero desde el cielo siguen impulsando el desarrollo de Sinaloa. Igualmente a los que no fueron miembros del Colegio de Sinaloa, pero han sido una de las mentes brillantes, como lo fue don Enrique Peña Gutiérrez y Enrique el Guacho Félix, y que aquí está presente la hija de don Enrique Peña, la doctora Olga. Yo también mi gratitud porque yo aquí hice un curso con el entrañable maestro Alberto Sinagagua de Historia Regional y Periodismo. Igualmente un diplomado con unos expertos en educación en México, el doctor Carlos Ornelas. Mi pregunta, más que pregunta, decía que la pregunta que debemos hacernos es que si Sinaloa en específico saldrá adelante sin ayuda de la federación. Yo lo veo poco fácil porque la federación casi se lleva todo el recurso económico para la capital y pues sin recursos financieros no se puede ver. Pero hablando optimistamente, ya para terminar, creo que el intelecto, la inteligencia ha superado grandes retos en la humanidad y aquí seguramente, ese punto seguramente se superará. Muchas gracias. Seguramente nos quedamos con esto. Como son comentarios, entonces no les daré la palabra para la respuesta a los colegas. Con esto, para tratar de ser puntuales, terminamos esta mesa. Les pido un caluroso aplauso para los miembros panelistas. Agradezco a todos por la presencia y damos solamente unos 4 o 5 minutitos para levantarse, etcétera, y continuar la siguiente mesa que está programada. Muchas gracias, muy buenos días.